Bueno, listo. Entonces, vamos a ver los estados financieros. Como les había dicho, los estados financieros pues es la presentación realmente de todo lo que hacemos los contadores durante todo un año o un periodo contable, ¿cierto? Ustedes nos ven súper estresados en enero, en febrero, que estamos haciendo cierre. Y cuando ustedes ven los estados financieros, pues la verdad no se ve tan complejo como lo que es realmente hacer la presentación, realizarlos pues. Entonces, dice que los estados financieros, según las normas internacionales, ¿cierto? Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una empresa o de una entidad. El objetivo de estos, pues, es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar decisiones económicas. Entonces, como ustedes saben, los estados financieros no solamente reciben a los administradores, sino a todos los usuarios y en formas diferentes, ¿cierto? Por ejemplo, un empleado de una empresa es un usuario de la información contable. ¿Para qué le puede servir a un empleado, por ejemplo? Por ejemplo, hay un rubro en los estados financieros que es las obligaciones laborales, ¿cierto? Si él conoce, si él entiende cómo se hacen los estados financieros y lo que significa, si lo sabe interpretar, se da cuenta si las obligaciones financieras que tiene son muy altas o son muy bajitas, por ejemplo. La utilidad, él puede ver si ha tenido pérdidas o utilidades durante varios periodos y así él puede decir, esta empresa está solvente o esta empresa no está solvente, ¿cierto? Puede mirar si la ecuación contable está volteada, como les expliqué la vez pasada, que si los pasivos eran mayores al patrimonio. Puede mirar eso y puede decir, pues esta empresa está como que muy mal. En caso de liquidación no nos toca nada porque primero son los proveedores, ¿cierto? O las deudas. Por ejemplo, ¿cierto? A los bancos. ¿Para qué les sirve a los bancos los estados financieros? Pues a los bancos los estados financieros les sirve para mirar su situación financiera, su capacidad de endeudamiento con unos indicadores que se elaboran a partir de los estados financieros. A los socios, pues para saber si están teniendo rentabilidad o no, ¿cierto? Qué tan solvente está, qué tanto han crecido sus activos, qué tanto han bajado sus pasivos, ¿cierto? Su patrimonio, qué tal está. A los, a la DIAN, pues para mirar a ver qué impuestos va a pagar, ¿cierto? ¿Qué impuestos vas a pagar si estás cumpliendo, si no estás cumpliendo? En fin, somos muchos los usuarios de la contabilidad. Por eso, la contabilidad es pública. Pública quiere decir que los estados financieros, los 5 estados financieros son públicos. Esos 5 estados financieros deberían, aunque yo sé que las empresas no todos lo hacen, permitir que ustedes y que todo el mundo los vea. ¿Listo? De hecho, las empresas grandes los publican en unos libritos que ellos hacen, los publican en los diarios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso es público. ¿Qué pasó? Listo. Ahora, ¿quiénes son los responsables de que se elaboren los estados financieros? Pues los responsables realmente no es el contador. El contador es el trabajo de él, pero la responsabilidad es de los administradores, ¿sí? Que son el medio principal para suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los registros del ente económico. Entonces, ya sabemos qué es responsabilidad. Si una empresa no presenta estados financieros o si los presenta en forma errónea, ¿ustedes creen que quién es el que se va primero para la cárcel o para quién es la sanción? ¿Sí? Para el representante legal, o sea, para el administrador, para el que firma los estados financieros, no para el que los hace. Entonces, los administradores deben velar porque esos estados financieros sí se hagan reales. Por todo lo que decíamos en el primer debate, que fueran, ¿cómo es? Vigentes a la ley, ¿cómo es? Sí. Que fueran a tiempo, que estén diciendo la realidad, que estén mostrando la realidad. Todo eso que decíamos, todo eso tiene que velar los administradores porque eso funcione así. Bueno, los estados financieros se dividen en 2 partes. Los de propósito general, que son los que yo les estaba diciendo que eran los públicos, ¿sí? Y los estados financieros de propósito especial. Los de propósito especial no son obligatorios hacerlos. Los de propósito especial, las empresas lo hacen por control, que son los informes de costos, los informes de terceros, ¿sí? Esos informes, los informes de cartera, de pasivos,
todos esos informes los hace la empresa para tener control, para mirar cuánto está debiendo, para mirar cuántos clientes tiene, ¿cierto? Todo eso lo brinda la contabilidad. Y los de propósito general son 5, que ya los vamos a ver. Esos sí son obligatorios y los tienen que hacer. Entonces, listo. Los estados financieros de propósito general. Entonces, son los que se presentan al cierre del periodo contable, ¿sí? Que por lo general es cada año. Y es para dar a conocer a los usuarios indeterminados con claridad, neutralidad, para que tomen las decisiones fácil. Esto está estipulado en el decreto 2649, que todavía no ha sido derogado. Así, lo que esté rigiendo ahora sean las normas internacionales. Pero los conceptos y los principios están en el 2649 todavía. ¿Cuáles son los 5 estados financieros? Son el estado de situación financiera, ¿sí? Que es el que nosotros llamamos balance general, que es el que vimos, ¿cierto? Vimos el ejemplito, pues, pequeñito. El estado de resultados, que ya lo llaman estado de resultados integral. El estado de cambios en el patrimonio, es para mirar qué tanto creció el patrimonio o bajó. El estado de flujos de efectivo, es para ver qué pasó con el dinero de la empresa, ¿cierto? Y están las notas de los estados financieros, que es como unas notas aclaratorias de todo lo que se está mostrando en los estados financieros. Ahí tenemos que decir qué método de prestación se está usando, qué método de castigo de cartera se está usando, todo eso tiene que estar en las notas de los estados financieros. ¿Para qué ayudan? Aunque uno no crea, lo más importante son las notas de los estados financieros, porque ayudan a que todo el mundo, a que sea público, a que cualquier persona entienda los estados financieros. El primero es el balance general, pues este estado debe prepararse mínimo una vez al año, aunque se realice generalmente en periodos mensuales, trimestrales o cuatrimestrales. ¿Por qué? Porque es muy fácil para nosotros presentar sobre todo los impuestos, tener ya los estados financieros listos. Y porque a veces los gerentes, los administradores quieren ver antes de tiempo cómo va la empresa. Pero los que realmente se muestran son los de final de año, son los reales, porque ya hay un cierre. Listo. Este estado influye en todas las cuentas del sistema contable de la empresa, las que son, ¿qué? Reales, ¿se acuerdan? Que son reales y permanentes. Listo. Que son activo, pasivo y patrimonio. ¿Cierto? Ya eso lo vimos, ¿qué son los activos? Pues son los derechos que tiene la empresa para con ellos generar beneficios futuros. Los pasivos son las obligaciones que tiene de pagar o de prestar un servicio, y el patrimonio pues es la diferencia que hay entre el activo menos el pasivo, y es lo que realmente le toca a los inversionistas o dueños de la empresa. Listo. Entonces, los elementos pues son esos 3, activos, pasivos y patrimonio. Los activos, pues es el recurso controlado por la entidad, esto ya lo vimos, como resultado de sucesos pasados, del cual se esperan obtenerse en beneficios económicos futuros. Esto está en las normas internacionales y en el 2649. Y el pasivo es la representación financiera de una obligación presente del ente económico derivada de eventos pasados, en la cual se reconoce que en el futuro se debe transferir recursos o proveer servicios a otros entes. Es el valor residual, el patrimonio es el valor residual, o sea, la diferencia que hay entre el pasivo y el activo. Listo. Vamos a ver la clasificación del balance general. Entonces, como lo habíamos visto a grandes rasgos, como yo les dije, yo empiezo por lo último, pero después les explico a detalle, ¿cierto? Entonces, estaban los activos corrientes y los activos no corrientes. Así clasificamos los activos. Entonces, está caja, bancos, que esos son los disponibles, inventarios, inversiones a corto plazo, cuentas por cobrar a corto plazo, ¿cierto? Está la propiedad, planta y equipo, que son los activos fijos, así los llamamos nosotros, o activos no corrientes, son las construcciones y edificaciones, están los terrenos, los equipos de cómputo, los equipos de transporte, la maquinaria, los equipos muebles, los intangibles. Y los cargos diferidos, ¿qué son los cargos diferidos? Los cargos diferidos son cuando nosotros hacemos unos gastos, pero los pagamos anticipadamente. A ver, me explico con este. Yo compro papelería para un año porque me sale más barato, ¿cierto? Un ejemplo. Esa papelería yo no me la voy a gastar toda en un mes. Perdón. Yo me demoro en gastármela. Entonces, ¿qué pasa?
yo la tengo que llevar a un activo porque esa papelería yo la tengo ahí. Sí, yo puedo hacer uso de ello, la puedo hasta vender, ¿cierto? Porque es un activo que yo tengo. En el momento en que me lo voy gastando, la voy llevando a gasto. Eso es un diferido. Lo mismo pasa con los intereses, por ejemplo, o con el arrendamiento cuando lo pagamos anticipadamente, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo pago anticipadamente un arriendo y me voy supuestamente, pues digámoslo así, ¿cuál sería la obligación que tiene el arrendatario? Pues devolverme el dinero, ¿cierto? Porque eso es un activo mío, eso es plata mía. Están los otros activos que son los intangibles, que son las redes eléctricas, plantas de tratamiento de agua. No, esos son los activos especiales. Y los intangibles, que sí son las marcas, los patentes, los derechos de autor, los know-how, las licencias, ¿cierto? Todo eso es la clasificación de los activos. Así pueden aparecer en un balance bien clasificado, pueden aparecer así. Listo. Y los pasivos solamente se dividen en dos, en pasivos corrientes y largo plazo. Ya sabemos que todos los activos que son a menos de un año, cualquiera que sea, son corto plazo o corrientes. Y los otros pueden ser igualitos, o sea, podemos en un balance tener proveedores aquí, proveedores abajo. Podemos tener cuentas por pagar socios aquí y cuentas por pagar socios acá. ¿Listo? De todas... Sí, dígame. Es que esta semana estaba hablando con una contadora y me decía que existían pasivos de hasta 3 y 4 años y eran corrientes. No sé, la verdad no No, lo entiendo. pues es que, ¿cómo? Perdón, sigue. O sea, para mí es claro que son todos los que se puedan consolidar en un año, pero ella me dijo eso y me dejó como pensando. No, pues vea, corrientes es similar a corto plazo, ¿cierto? Es un sinónimo realmente en cuanto al balance, ¿cierto? Eso depende también de la empresa, ¿sí? Si la empresa tiene por costumbre hacer sus préstamos a muy largos plazos, 10 años, 5 años, pues entonces uno de 3 años va a ser para él a corto plazo, ¿cierto? Pero para la DIAN, ¿cierto? Para la DIAN, para las supersociedades, para la Cámara de Comercio, son corrientes los que son menores a un periodo contable. Un periodo contable de 12 meses, sí, de 12 meses de 360 días. Entonces, o sea, eso sí depende de la política pues de la empresa y como usted lo clasifique. Pero yo como banco en la nota de los estados financieros, usted tendría que decir a cuántos años es en las notas y ahí se da cuenta como banco o como usuario que no es realmente a corto plazo, ¿cierto? Es como dependiendo de la empresa, pero legalmente se dicen que cuando es menor a un periodo contable, menor o igual. Listo. Listo. Entonces, y están los del patrimonio, que está el capital social. El capital social es el que aparece, es el que los socios van y lo suscriben, ¿cierto? Van a la Cámara de Comercio y dice, ya tenemos esta plata, vamos a conformar una empresa que está conformada por tantas acciones de tal valor, ¿cierto? O tantas cuotas de partes de interés social si son limitadas. Ese es el capital social. La reserva, pues la reserva es una obligatoriedad que hay de que como mínimo el 10% de las utilidades, si la empresa tuvo utilidades, se guarde como reserva para futuras eventualidades o futuras pérdidas, ¿cierto? Para absorber las pérdidas de futuro. Aunque eso realmente se queda solamente en el papel, porque esas reservas deberían estar en una inversión, deberían estar en algo, ¿cierto? Pero lo que hacen las empresas es, pues, lo muestran porque legalmente es obligatorio, pero realmente el soporte económico no lo tienen en ninguna parte. Pues hay muchas que sí, ¿cierto? Entonces está el resultado del ejercicio, que es la diferencia que hay entre los ingresos y los egresos, ¿cierto? Y está los superávit por valorización, que son lo que tengo yo en inversiones, en acciones, en propiedad, planta y equipo, maquinaria y equipo, son las valorizaciones que tienen. Listo. Pues se muestra así como les había contado, debe ir firmado por el contador, el representante legal y el revisor fiscal si la empresa está obligada a tener revisor fiscal. ¿Listo? Contador, representante legal y revisor fiscal. Si un estado financiero ya está firme, quiere decir que ya fue presentado
ante la Cámara de Comercio, entonces debe tener las 3 firmas o las 2 como mínimo si no está obligado a tener revisor fiscal, porque no todas las empresas están obligadas a tener revisor fiscal, depende de los ingresos. Entonces, las asemejamos pues como al balance general, como les había dicho, y este es el ejemplo pues del balance, ¿cierto? El balance ya lo hemos machacado mucho, por eso lo hice como tan rápido, ya lo hemos visto mucho. Entonces, de hecho, es más, este ejemplo yo ya se los había mostrado. Ahora sí, les voy a dejar este ejemplito para que ustedes, como ya lo hemos visto tanto, para que ustedes me hagan este balance inicial. ¿Sí? Entonces dice, yo los voy a leer y les voy a explicar más o menos. Almacén Los Andes tiene los siguientes saldos en sus cuentas a diciembre 31 del 2014. Pues tienen efectivo 20.000. Inversiones temporales tienen 5.000. En mercancías no fabricadas por la empresa tiene 45.000. En su patrimonio está representado por 100 acciones por un valor nominal de 750. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es el efectivo? Pues es un activo corriente, ¿cierto? Las inversiones temporales, como su nombre le dice, son temporales. Los CDTs, eso debe ser un CDT, ¿cierto? Los CDTs, por ejemplo, son máximo a 6 meses, que yo tengo entendido, pues no sé, aquí hay alguien que trabaja en un banco, no sé si habrán más, de como más plazo. Sí, Entonces, en Sí, realidad, de 360 días, 540. hay 540. Bueno, entonces, y Sí, también se llaman inversiones temporales, sí, porque también se van a... Ah, bueno, sí. entonces, vamos a suponer que estos todos son corrientes, ¿listo? Que todos son a menos de un año. Las mercancías no fabricadas por la empresa son inventarios que compra la empresa y vende, ¿cierto? Su patrimonio está representado en 100 acciones por un valor nominal de 750. Vamos a multiplicar las 100 acciones por las 750 y eso nos va a dar el capital social, ¿cierto? Entonces poseemos un edificio por valor de 40 y el terreno vale 10.000. Esos son activos que no corrientes. Entonces, a los proveedores se les adeuda 28.000. Vamos a suponer que siempre los proveedores son corto plazo, ¿cierto? Y tienen una hipoteca por un valor de 42.000, ¿sí? Eso es una deuda con el banco. Y se tiene una depreciación acumulada en muebles y enseres de 10.000 y unos muebles por 35.000. Entonces yo quiero que ustedes me lo hagan, los que quieran me lo pueden mandar si quieren que yo se los verifique para ver, que me lo hagan bien clasificado. ¿Listo? Bueno, ahora sí. El estado de resultados. Este sí no lo hemos visto tanto. Antes lo llamábamos estado de ganancias y pérdidas, ¿cierto? Y bajo NID se llama estado de resultados integral. ¿Qué nos hace qué nos permite hacer este? Este nos permite ver el resultado de la empresa, o sea, si la empresa tuvo pérdida o tuvo ganancia, no más. ¿Qué resume? Las transacciones correspondientes a los ingresos generales, los costos y los gastos incurridos en un periodo determinado. ¿Sí? La elaboración requiere el principio de causación para todos los costos y los gastos. ¿Sí? Y además los ingresos deben ser reconocidos con los gastos del mes. Les voy a explicar este pedacito. Hay un principio contable que se llama el principio de causalidad. ¿Qué quiere decir? Que los ingresos generados en el periodo X, o sea, en el año 2014, por ejemplo, tienen que estar relacionados con los gastos que se hicieron en ese mismo periodo, ¿sí? Por eso, los gastos, los diferidos que les explicaba ahora no pueden ir en gastos, porque si yo compro papelería para un año, así yo la haya pagado ya, no es un gasto que fue necesario para generar esos ingresos. Y me hago entender, a ver, yo le pago la nómina a mis empleados y yo quise, pues eso nunca se ve y ojalá y se viera, ¿cierto? Yo quise pagarles 2 años anticipadamente, ¿cierto? Un ejemplo. Resulta de que yo se los pagué anticipados, pero eso no hace, ellos no se lo han ganado aún. Entonces ese gasto no lo puedo causar con ese ingreso. Entonces es ese valor del otro año, sí, del año restante, o sea, de un año sí van gastos, pero el otro año tiene que ir ¿a dónde? A una cuenta del activo, que sería una cuenta por cobrar a los empleados, porque realmente ellos me están debiendo esa plata, ¿cierto? Con servicio, con lo que sea, pero me lo están debiendo. Entonces, eso es el principio de causalidad, que los costos y los gastos estén representados en el mes que es. ¿Listo? Por eso, así usted no haya desembolso de dinero, todos los gastos se deben causar en el periodo.
Me explico, a ver, yo el arriendo quedé con el dueño que yo se lo pagaba todo dentro de 2 años. Ese es un ejemplo irrisorio, pues, pero supongamos, ¿cierto? Resulta de que el gasto de este año 2014, así yo no le haya pagado a ese señor, el gasto, yo lo tengo que causar. Yo tengo que causar gasto, arrendamiento contra cuentas por pagar, ¿cierto? Porque yo le estoy debiendo eso al dueño. Pero él ya se lo ganó y yo ya me lo gasté. Entonces lo tengo que representar como gasto. Y fue necesario ese local para generar mi objeto social, ¿cierto? Entonces es un gasto que representa. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que tenemos que diferenciar salida de dinero de gasto, porque para nosotros un gasto, normalmente, sí, es cuando hay salida de dinero y no es así. Un gasto es cuando nosotros adquirimos una obligación de pagar algo, ¿sí? Que es consumible. Cuando nosotros nos beneficiamos de algo, por ejemplo. Ahora, la presentación de los estados de resultados está dada en grupos de cuentas nominales o transitorias o temporales, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que son cuentas, como ya les he repetido varias veces, que nacen el 1 de enero y terminan el 31 de diciembre. Ya el otro año vuelven y nacen otras, porque se hace el proceso de cierre, el cierre contable. Listo. Entonces, de acuerdo a las normas internacionales, ¿sí? Incluyen todas las partidas de ingresos, costos y gastos reconocidas en el periodo consideradas como operativos del ejercicio que determina las ganancias o pérdidas del mismo. Así dice la norma internacional y como les leí anterior, dice el 2649, que era por el que nos regíamos antes. Listo. El estado de resultados integral, una entidad presenta todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas en un periodo, en un único estado de resultados integral. Ven. En dos estados, uno que muestre los componentes del resultado separados y un segundo estado que comience con el resultado, que muestre los componentes de otro resultado integral. ¿Qué quiere decir esto? Para las normas internacionales hay que hacer el normal de los ingresos y gastos y hay que hacer otro por separado, que es como lo que realmente no se ejecutó. Sí, que eso lo llamamos el otro resultado de la ejercicio integral. Ustedes no van a ver este, simplemente se los voy a mencionar, porque ese realmente casi no se muestra y es muy nuevo. ¿Cómo se hace? Entonces, se comienza con los ingresos brutos, ¿cierto? ¿Qué son los ingresos brutos? Los ingresos brutos son los ingresos que hay antes de deducirle los impuestos y deducirle los costos, ¿cierto? Entonces, simplemente yo hice una venta por 500,000 pesos. Entonces, esos son mis ingresos brutos, ¿sí? Pero aquí yo no le he restado cuánto me costó prestar ese servicio o hacer esa venta, o cuánto me costó ese bien que vendí, ¿cierto? Ni cuánto tengo que pagar de impuestos por esa utilidad. Esos son los ingresos brutos. Es el producto de la venta de bienes y servicios y estas deben descontarse el valor correspondiente a las devoluciones si hubo devoluciones, ¿cierto? Descuentos si hubo descuentos, ¿sí? Y los costos y gastos si los hubo. Luego se nos va a dar los ingresos netos del periodo. ¿Sí? Seguidamente le descontamos el valor de los costos y gastos operacionales de administración. Entonces, los costos de producción o de compra son los que van en la parte de arriba, restando los ingresos brutos antes de obtener los ingresos netos del periodo, ¿cierto? Después van los gastos de administración, que son ¿cuáles? La nómina, pero no de los empleados que trabajaron en el proceso productivo como tal, sino del gerente, ¿sí? El administrador, el contador, las secretarias, ¿cierto? Esos son los administrativos. El gasto de arrendamiento, los impuestos, las depreciaciones, esos son gastos administrativos y de venta. Esto nos va a arrojar que la utilidad operacional. Para los bancos, sobre todo, cuando hacen esto, o para las empresas cuando evalúan licitaciones, lo que más les interesa es que la empresa tenga una buena utilidad operacional. ¿Qué quiere decir? Que los gastos que son necesarios, ¿sí?
sean cubiertos por los ingresos y que sobre plata, o que sobre pues un rubro ahí. ¿Por qué? Porque los otros gastos son temporales, como los intereses, ¿sí? Esos son, por ejemplo, puede ser productos de una inversión, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, por eso el balance, el estado de resultados está dividido en varias partes. En la utilidad operacional, que realmente son lo que más se toma para hacer los indicadores financieros, ¿sí? Esa utilidad. Y está la utilidad neta antes de impuesto y la utilidad neta después de impuestos. Entonces, ya vamos en la utilidad operacional. Luego se le adicionan los ingresos no operacionales. ¿Qué son los ingresos no operacionales? Un ejemplo, yo tenía una máquina que no me estaba sirviendo ya, o sea, yo ya no la estaba utilizando, una maquinaria, y yo la vendí, ¿cierto? Esa maquinaria, yo la vendí por un valor X y tuve una utilidad. Esa utilidad de esa venta, como yo no me dedico a comprar y vender maquinaria, ese porcentaje, ¿sí? Ese valor que me da esa utilidad va a ser un ¿qué? Un ingreso no operacional, o sea, no es normal. No operacional es que no es en el flujo normal de mi negocio. Otra cosa, yo invertí una platica, ¿cierto? Esa platica me generó unos intereses. Esos intereses también van a ser unos ingresos operacionales. No dejan de ser ingresos para la empresa, pero no fueron necesarios ni fueron producto de la venta o de la prestación del servicio normal de la empresa, ¿cierto? Por eso son no operacionales. Luego a eso le vamos a restar lo que son los gastos no operacionales de los egresos no operacionales. ¿Qué son qué? Igual, ¿sí? Si yo compré un vehículo hoy, ¿cierto? Y resulta que no me sirvió por X o Y motivo, no porque esté malo, sino porque no me sirvió, y lo vendí por menor valor, ¿cierto? Eso me generó una pérdida. Esa pérdida va a ser un egreso no operacional. Otra cosa, a mí me tocó prestar para comprar una máquina y eso me generó unos intereses que yo tuve que pagar. Esos intereses que yo tuve que pagar me generan un gasto no operacional. ¿Listo? Hasta ahí me da la utilidad. Vamos a ver si aquí está. No me acuerdo. A ver. No, no está. Esto me va a dar la utilidad antes de impuestos. Y la utilidad antes de impuestos, luego se le aplica el porcentaje que en este año está como en el 30, pues quedó como en el 33. Le vamos a aplicar ese porcentaje a esa utilidad y esos son los impuestos. Y ya eso me va a dar la utilidad neta. Listo. Vamos a ver un ejemplito acá ya. Entonces, esto se llama un estado de resultados comparativo. ¿Qué comparativo? Que tiene 3 años. El año 1, el año 2 y el año 3. ¿Cierto? Dice, las ventas netas o brutas son 53 millones, en el otro año fueron 62 y 70. ¿Para qué nos sirve ver esto? Pues que las ventas crecieron, ¿cierto? Los costos. Los costos también crecieron, pero en menor proporción. Esto me va a dar, ¿qué? La utilidad bruta en ventas. ¿Listo? Devoluciones no hubo, entonces no hay utilidad neta. Listo. No hay ventas netas. Porque si no, aquí estaría restándolo antes de las ventas brutas. Están los gastos de administración. ¿Qué son los gastos de administración? Dijimos que era la nómina del gerente, la nómina del administrador, el arrendamiento, todos los impuestos que pagué, el impuesto predial si tengo propiedad, ¿cierto? Todos estos. Los gastos de mercadeo y ventas, pues que son los gastos que ellos fueron necesarios para producir, para vender. Eso me da que los gastos administrativos son en el año 1, por ejemplo, 9.435.531, en el año 2, 11.740.138 y en el año 3, 13.563.818. Esto me da la utilidad operativa, ¿cierto? Que esta es la que yo les digo que es importante para las empresas, para los bancos, para las empresas en licitación. Esto se llama utilidad antes de impuestos e intereses. Cuando veamos el análisis financiero en el último objeto, vamos a ver mucho esta sigla. Ya sabemos que es utilidad antes de impuestos e intereses. ¿Listo? Luego están los gastos financieros, que son pues los intereses, los otros ingresos, ¿cierto? Que son por ejemplo, aquí hay corrección monetaria, diferencia en dólares, por venta de dólares, por ejemplo. Listo.
Esto ya lo sumamos, ¿cierto? Los ingresos, los gastos los restamos y los ingresos los sumamos y nos da la utilidad antes de impuestos, que se llama UA. Utilidad antes, UAI, ahí me faltó la I, es UAI, utilidad antes de impuestos. ¿Listo? Mire que aquí hay dos I y aquí hay una sola I. Listo. Luego hacemos el impuesto de renta, ¿sí? Que es lo que yo le decía que era el porcentaje, y ya eso nos da la utilidad neta, que no se ve en este momento, que son 2.763.526, y mire que en este año bajó. ¿Qué quiere decir esto? Y miren que las ventas habían incrementado, miren que no siempre a mayor ventas, mayor utilidad. ¿Por qué? Porque puede haber sido que se incrementaron los gastos. Mire que los gastos de administración aquí se incrementaron muchísimo. Entonces, mire que aquí bajaron las utilidades y aquí volvieron y subieron otro poquito. ¿Ves? Bueno. Ahora, este sí no lo hemos visto ni lo hemos mencionado. Este se llama el estado de cambios en el patrimonio. Es el estado, explicándolo pues así como más coloquialmente, es para mirar qué tanto creció la empresa en cuanto a su patrimonio, o cuánto bajó la empresa, o sea, cuánta pérdida tuvimos. ¿Listo? La definición, pues según las normas, dice, es un estado financiero que refleja el saldo inicial del movimiento y el saldo final de cada una de las cuentas que conforman el patrimonio, y permite conocer la variación durante el periodo contable del capital y del superávit de capital, de las reservas y de las utilidades. Es muy sencillo. Vamos a hacer este ejemplo. Entonces dice, el siguiente es el patrimonio de la sociedad Polo S.A. 31 de diciembre del 2011. Entonces dice, capital suscrito y pagado, tiene 15 millones de pesos. Prima en colocación de acciones, tiene 2.500.000. Reserva legal, tiene 2.185.000. La utilidad del ejercicio fue 0. Supongamos que apenas inició, ¿cierto? De anteriores, pues, o sea, apenas inició en el 2011. La utilidad de ejercicio del ejercicio fue 542.400. Y en total de patrimonio tenemos 20.227.400. Aquí hay una explicación de lo que es. Entonces, este va a ser nuestro, ¿qué? Nuestro patrimonio inicial, ¿cierto? Acuérdense que la definición decía, se toma el inicial y se miran todos los movimientos que hubo. Entonces, durante el año 2012 se efectuaron las siguientes operaciones, pues que tengan que ver con el patrimonio, ¿cierto? En enero 1 se trasladó las utilidades a las utilidades del ejercicios anteriores, ¿listo? O sea, estos 542 que son del ejercicio los vamos a pasar a ejercicios anteriores. ¿Por qué? Porque ya estamos en otro periodo, ya vamos a empezar otro periodo contable, ¿cierto? Entonces ya dejan de ser utilidades del ejercicio y pasan a ser de periodos anteriores. ¿Listo? En la Asamblea General, en marzo 20 del 2012, se tomaron las siguientes decisiones. Trasladar a reserva legal el 10% de las utilidades, ¿cierto? Destinar, hay que mirar, ahorita calculamos cuánto fueron las utilidades, miramos, ¿listo? Destinar una partida de 488.160 para el pago de dividendos en efectivo. Aprobó, bueno, para los que no sepan qué es un dividendo, que me supongo que todos debemos saber, los dividendos pues es lo que nos genera a nosotros la rentabilidad por la inversión que tenemos en la empresa. Usted sabe que el capital de la empresa es inversión de otras personas, ¿cierto? Juan, Pedro y Luis se reunieron y crearon una empresa. Cada uno dieron de 500 millones, ¿cierto? Eso le generó unos dividendos a final de año de, supongamos, 1.400 pesos por cada acción, ¿cierto? Esos son los dividendos. Lo que realmente le queda a los socios, dependiendo de lo que se establezca en la asamblea. No todas las utilidades se distribuyen. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay que guardar, porque hay que hacer inversiones. Entonces, por eso las juntas y las asambleas duran tanto tiempo. Mirando qué se va a hacer con la plata y cuánto se va a decretar que se va a distribuir entre los socios. ¿Listo? Aprobó una emisión de 1.000 acciones de valor nominal 2.000 pesos cada uno, con un precio de venta de 3.000 cada uno. Entonces, aprobó una emisión, ¿qué quiere decir? Fueron a la Cámara de Comercio y dijeron, vamos a emitir 1.000 acciones más, ¿cierto? De las que teníamos. ¿Cuántas tenían? Tenían un capital de 15 millones de pesos, ¿cierto?
Entonces, 1000 acciones por un valor nominal de 2.000 pesos cada uno. ¿Sí? ¿Y las van a vender a cuánto? A 3.000 cada una. Listo. Durante el año 2012 obtuvo utilidad de 850.000 pesos. Listo. Ese es el ejercicio planteado. Aquí está el ejercicio resuelto. Les dice. Polo S.A., estado de cambios en el patrimonio. El periodo hay que cambiarlo, está malo. Bueno, yo lo cambio. Expresado en pesos colombianos. Entonces dice, cuentas, saldos iniciales, aumentos, disminuciones, que también lo voy a organizar, y saldos a diciembre 31 del 2012. Les dice. Yo me voy a ir devolviendo a la diapositiva anterior para ir mirando dónde sacamos las cosas. Capital social, capital suscrito y pagado. Saldo inicial. Prima en colocación de acciones. ¿Sí? La prima en colocación de acciones es de 2.500 millones. Reserva legal. Se había destinado a una reserva legal de 2.185.000. Utilidad del ejercicio 0. Utilidad de ejercicio anteriores, perdón, 0. Utilidad del ejercicio 542. El patrimonio total daba 20.227.000. Ese es el formato. Esto es un formato. Aumentos. Dice. Aquí. Se aprobó una emisión de 1.000 acciones por un valor nominal de 2.000 pesos, ¿cierto? ¿Esto qué pasó? Incrementamos nuestro capital social. ¿En cuánto? Si multiplicamos 2.000 por 1.000, nos dan los 2 millones de pesos, ¿cierto? Ahí. Entonces, aquí están los 2 millones de pesos que aumentó. Listo. ¿El patrimonio disminuyó? No, el capital social disminuyó, no disminuyó. ¿Qué tuvimos? Ya vamos a tener a diciembre de 2012 un capital de 17 millones de pesos. La prima en colocación de acciones. ¿Qué es la prima colocación de acciones? Es la diferencia que hay entre el valor nominal, o sea, el valor por el que quedó en la Cámara de Comercio registrado y el valor en el que está en el momento la acción. ¿Ustedes han visto que ustedes ven, que la acción de tal empresa subió, que la bajó? Entonces, esa es la prima o pérdida, ¿cierto? En colocación de las acciones. Entonces, aquí nos están diciendo que se venden a 3.000 pesos cada una. O sea que y el valor nominal es 2.000. O sea que tuvo cada acción una prima de 1.000, ¿cierto? 1.000 por 1.000 me da 1.000.000 de pesos, que es la prima en colocación de acciones. O sea que ya tenemos el valor nominal de las acciones son 17 más 3.500 que valen en este momento. O sea que todo el capital social vale todo esto. ¿Listo? La reserva legal es el 10% de la utilidad, ¿cierto? Dice acá que durante el 2012 obtuvo una utilidad de 850.000 pesos. 850.000 por el 10%. Así es el 10%, sí. El traslado de la reserva legal, el 10% de las utilidades. Listo. Bueno, listo. Ahora, utilidad de ejercicios anteriores. Estaba en 0, vamos a pasar, ¿cierto? Aumentó. ¿Por qué aumentó? Porque vamos a pasar, estas que teníamos en este periodo, las vamos a pasar anteriores, ¿cierto? A años anteriores, entonces ahí aumentó. ¿Y por qué disminuyó? Disminuyó 54 DA. Vamos a ver. Dice, en enero se trasladaron las utilidades del ejercicio, ¿sí? La Asamblea General se tomaron las siguientes decisiones. Destinar a la partida 488.160 para el pago de dividendos en efectivo, ¿cierto? Entonces teníamos 542, ¿cierto? Más, ¿cuánto vamos a decretar? Decretamos que se van a dar 488.160 en dividendos, ¿sí? Entonces esto va a restar, ¿listo? Más esta que es la reserva legal. Entonces, le vamos a sacar el 10% a esto, que dan los 52, ¿cierto? Entonces va a disminuir en ese valor en la utilidad del ejercicio. Y fuera de eso, vamos a distribuir entre los socios la diferencia. Entonces realmente va a quedar una utilidad de ejercicios anteriores de 0. O sea, se repartió toda la plata que quedó. ¿Listo? Y la utilidad del ejercicio, pues aumentó en 850 y disminuye en qué? En este, porque fue que se distribuyó, ¿cierto? Bueno.
¿Listo? Ahora, el aumento fue de 4.446.000, las disminuciones fueron de 1.084.400.000 y tuvimos un saldo de 23 millones de pesos. O sea que nuestra empresa, ¿qué? Aumentó. El patrimonio de la empresa aumentó. ¿Listo? Aumentó en esto. O sea, aumentó en 4.446.640 menos 1.084. Realmente es eso. Miren que es muy sencillo. Y es un formatico muy sencillo. Listo. Ahora sigue, esto es uno de los más importantes, el estado de flujos de efectivos, es saber qué pasó con la plata, ¿cierto? Entonces, todo ente económico deberá presentar un estado de flujos de efectivos que informe acerca de los flujos de efectivos habidos durante el periodo, clasificándolos en actividades operacionales de inversión y de financiación según la NIC 7, ¿cierto? Entonces, para eso se utilizan dos métodos, el método directo y el método indirecto. Entonces, aquí en esta presentación vamos a ver el método directo. Entonces, entonces, las actividades de operación o inversión y financiación. Entonces, ¿cuáles son las actividades de operación de inversión o financiación? Entonces, esa sí era la que seguía. Sí. Las interrelaciones con las cuentas de resultado por actividades operacionales. Ejemplo, el efectivo recibido de los clientes, ¿sí? El efectivo pagado de los proveedores. Ahí hubo, ¿qué? Aumento y disminución de dinero. A mí me pagaron los clientes, yo recibí ese dinero, ¿cierto? Aumentó. Y yo pagué proveedores, esa plata salió, ¿cierto? Esas son las operaciones de explotación. Las de inversión son los cambios en los activos fijos. Por ejemplo, yo compré maquinaria. Esa maquinaria yo tuve que sacar plata, disminuyó mi efectivo, ¿cierto? Y están las operaciones de financiación, que son las obligaciones financieras o las obligaciones de los socios. Yo adquirí un préstamo y me entró dinero. Yo pagué un préstamo y me salió dinero. Listo. Entonces, el método directo y el indirecto. El método directo. Este método son las actividades de operación, se representa como si se tratara de un estado de resultados. Este es el más cortico, es muy parecido al estado de resultados. Y el método indirecto, este método, para utilizar este flujo de efectivo, se toma como punto de partida la utilidad neta del periodo, ¿cierto? Valor al cual se le adicionan y se le deducen las partidas incluidas en el estado de resultados que no implican un cobro o un pago de efectivo, como la depreciación, el agotamiento, las utilidades o pérdidas en propiedad, planta de equipo, otros activos operacionales, amortizaciones e inversiones. Es tomar el final del estado de resultados, lo que les mostré ahorita, la utilidad neta, y empezar a sumarle todos los gastos que no representan salida de dinero. Bueno, listo. Entonces, este es un ejemplo de un método directo. Es muy fácil. Entonces dice, actividades de operación. Dijimos que las actividades de operación o explotación eran los recaudos de clientes. O sea, a mí me pagaron 20.880. ¿Sí? Yo pagué por salario y prestaciones sociales 16. Entonces, mire que este es suma porque ingresó. Resta porque salió. ¿Sí? Yo pagué intereses, 1.500. También salen, ¿cierto? Yo pagué impuestos, también salen 950. Entonces, el flujo de efectivo en operaciones de operación fue ¿de cuánto? De 2.400. ¿Listo? Ahí me quedaron 2.400 pesos. En las actividades de inversión, yo compré una maquinaria, 1.200. Como yo la compré, así sea una inversión que yo adquirí, pero miren que el dinero salió, entonces por eso está restando. Como esto solamente es flujo de efectivo, aquí solamente es como el movimiento del dinero. Esta era la contabilidad que tenía antes, antes de que existiera la causación. Era mirar qué pasaba con el dinero, ¿cierto? Si había entrado o había salido. Es eso. Entonces, el flujo de efectivo neto en actividad de inversión fue ¿de cuánto? Solamente invertimos 1.200 pesos. Y las actividades de financiación dicen que yo pagué una obligación financiera. Como yo la pagué, era que ya la debía, entonces estoy sacando una plata de mi caja, ¿cierto? O de mi banco. Y pagué utilidades, o sea, hice distribución de utilidades, esa plata también salió, 600. Incrementé los aportes, ¿qué quiere decir? Los socios fueron y consignaron y dieron más plata, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Eso aumentó mi capital, mi patrimonio, fue plata que entró, 1.050. El flujo de efectivo neto en actividad de financiación fue esto. Entonces, todo esto. Lo positivo se le resta lo negativo y esto nos da. Esto fue el aumento neto del efectivo, ¿sí?
Entonces, si yo tomo el saldo del efectivo en mi balance general a 2006, ¿cierto? Me debe de, si yo le sumo este valor que fue todo lo que hubo en el 2007, me debe dar la suma del saldo, supongamos que fueron 100.000, entonces me tiene que dar 550. 100, me tiene que dar 550 el efectivo. ¿Usted cómo lo verifica? Cuando hace el estado de resultados del próximo año, o sea, el 2007, verifica que sí le dieron los 550. Entonces, eso fue lo que pasó con el dinero. Listo. Y el método indirecto es el siguiente. Se toma la utilidad neta, ¿sí? 2.670. Supongamos que esa es la utilidad neta. Dice, las partidas que no afectan el efectivo, ¿cuáles son? Fueron las depreciaciones, ¿sí? Se las sumo. ¿Por qué se las sumo? Porque cuando yo hice el estado de resultado, los gastos administrativos, uno era la depreciación y yo se la resté, lo tomé como un gasto, ¿cierto? Entonces, como no hubo salida de dinero en ese momento y estamos haciendo el flujo de efectivo, entonces yo los tengo que sumar. Entonces yo cogí los 2.670, le sumé los 30, perdón, y me dieron los 2.700. Listo. Cambios en partidas operacionales. Yo pagué impuestos, se los vamos a sumar, ¿cierto? Disminución en clientes, aumento en clientes, perdón. Aumento en obligaciones laborales. Flujo de efectivo neto, 2.400. Actividad de inversión. Compran propiedad, planta y equipo. Yo invertí 1.200, también sale. Efectivo neto de inversión, ¿sí? 1.200, que son estos. Listo. Incremento en aportes, 1.500.000. Entonces, ¿cuánto nos da? 450. ¿Cuánto nos dio la otra? 450. Listo, entonces ahí se los dejo para que ustedes lo analicen y si tienen alguna duda, porque yo sé que en este momento ustedes creen que me entienden y cuando lo vayan a hacer se van a perder un poquito. Entonces me escriben o no me manden correos, que me demoro más contestando los correos y a veces no los veo. Por favor, escriban en debates, que es que ahí todos lo ven la respuesta, entonces es mejor. Notas a los estados financieros, es el último estado financiero. Hacen parte integral de los estados financieros, es la divulgación de información que no está detallada en los estados financieros y que es de utilidad para que los usuarios de la información financiera tomen decisiones sobre una base objetiva. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué deben tener esas notas? Deben de ser explicativas, debe estar detallada en qué cifras está, porque mire que muchas empresas que tienen son de muchísima plata, dicen, son de que está en miles de pesos, está en millones de pesos, ¿cierto? Dependiendo, entonces debe decir en los estados financieros. Las notas significativas deben estar las cifras relevantes, las políticas contables, era lo que yo les decía. Las depreciaciones se hacen bajo el método de línea recta, por ejemplo, tiene que decir ahí, ¿cierto? Hechos que afectaron la estructura de la compañía, o sea, que pasó una inversión grande que se hizo, ¿cierto? ¿Como para qué? Para que se entienda por qué hubo tanta salida de dinero, por ejemplo. Listo. Las notas deben prepararse por los administradores. O sea, eso no lo hacen los gerentes, sino los administradores. Son aplicables a los estados financieros de propósito general, o sea, deben ser públicas. Cada nota debe aparecer identificada con un título y debe resumirse en sus políticas y prácticas contables. Las normas internacionales, esto lo dice el 2649, pero las normas internacionales apoyan totalmente esto y lo hacen súper importante. Entonces, no establece quién las elabora, pero son obligación de quién, de la administración. Se aplican sobre información adicional al balance general y al cambio de patrimonio y al estado de flujos de efectivo. Debería revelar políticas contables significativas y bases de elaboración de los estados financieros. Listo. Entonces, vamos a dejar de grabar.